En este video veremos qué herramienta de citación bibliográfica podríamos utilizar para nuestros trabajos de investigación. Como ven en este diagrama, si bien parece que la competencia es entre pocas herramientas, y entre las herramientas se ve que la mayoría de la comunidad académica en el mundo utiliza Zotero y Mendeley, que son dos plataformas que tienen semejanzas muy parecidas, y tenemos una aplicación totalmente comercial llamada EndNote, que está como en tercer lugar, pero hay una gran cantidad de aplicaciones, como se pueden ver en esta página de la Wikipedia. Aquí hay muchas ofertas, muchas opciones, y guiándonos con el cuadrito de barras que vimos hace un momento, vamos a guiarnos para poder analizar primeramente Mendeley, que tiene algunas ventajas muy interesantes. No es un software gratuito, aunque pareciera que fuera, y no es de código abierto, sino que tiene ciertos pedazos de código propietarios, es decir, están codificados y no se pueden abrir y no son de acceso público. Y su mejor contendor es Zotero, que está aquí también igual, la primera línea, que pues sí es totalmente gratis, aunque no ofrece tanto espacio de almacenamiento en línea, pero es un software abierto totalmente, y pues obviamente su código está disponible en internet. El otro criterio que sí me llama la atención, porque la verdad, entre características, Mendeley y Zotero se parecen mucho, ¿sí? Hay pequeñas diferencias que habría que tomar en cuenta. El otro criterio que he considerado para sugerirles Zotero en vez de Mendeley, acá tenemos una tabla sobre qué formatos importa, y notarán de que Mendeley no está soportando varios formatos, que sobre todo son formatos para fuentes de citación médicas, ¿sí? Entonces investigadores médicos no usarían Mendeley definitivamente. Pero lo importante es este formato BibTeX, que es una modificación del LaTeX más conocido, y el BibTeX es el formato de importación y exportación, tanto soportado por Zotero como por Mendeley. Por lo tanto, si por alguna razón se van por el lado de Mendeley, no habría ningún problema. El trabajo que hicieran ahí se lo podrán exportar a Zotero y luego probar Zotero, o viceversa, ¿sí? Lo que quería mostrarles acá es un pequeño cuadro que he fabricado de ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas de citación. Ambos son gratuitos, así es que vean que las características son muy parecidas, ¿sí? En Zotero se pueden hacer anotaciones en documentos PDF directamente, eso es muy bueno, pero en Mendeley las características de anotación de PDFs en línea funcionan mejor en su plataforma que fuera de ella, a diferencia de Zotero, que pueden funcionar bien en su versión de escritorio. En general dice aquí más funciones para organizar su biblioteca de investigación, tiene más plugins de procesamiento, mayor personalización, tiene ya que es totalmente abierto, pues eso alienta que hay una cantidad de usuarios que puedan participar de su foro, y además esta opción que tengo aquí marcadita tiene mayor soporte para usuarios con lectores de pantalla, que son usuarios investigadores que fueran ciegos, ¿sí? Entonces Mendeley, por ejemplo, no tiene para nada ese tipo de característica. Los grupos públicos y privados, grupos de investigación que se pueden crear en Zotero son ilimitados, y los grupos privados en Mendeley apenas deben ser 5, aunque los públicos son ilimitados.
básicamente esas son, digamos, las ventajas de Zotero en contra de los contras de Mendeley. Y si hablamos, digamos, de Mendeley, estaríamos hablando de una interfaz más sencilla de usar. La interfaz de Zotero es un poquito más compleja, ¿sí? El almacenamiento de Mendeley en línea es de hasta 2 gigabytes, que digamos, eso permitiría subir, digamos, 700 artículos completos en contra a 100 artículos completos, pero tomen en cuenta, ¿sí? Cada uno, cada una de estas empresas están atrayéndonos con cierta cantidad limitada, ya sea 2 gigabytes o 300 megabytes. Cada uno están atrayéndonos para que nosotros llenemos rápidamente ese espacio de almacenamiento y pasemos a contratar cuentas comerciales. En esto sí hay una cosa muy bonita, ¿sí? Mendeley nos obliga a subir los artículos completos que quisiéramos incluir en nuestra investigación, nos obliga a subirlos en su espacio de 2 gigabytes, pero Zotero hace una diferencia entre lo que es data sync y lo que es file sync, ¿sí? Entonces, cuando se trata de file sync, estamos hablando de que Zotero nos permitiría hacer sincronización de PDFs. Encontramos algún artículo y ese artículo que encontramos lo subiríamos a nuestra cuenta de Zotero consumiendo nuestros 300 megabytes. Eso es file sync synchronization, ¿sí? Pero Zotero tiene una característica que nos permite hacer solamente data sync, sincronización de datos, que son las citas mismas, las fuentes bibliográficas. Por lo tanto, no estoy obligado a subir a la nube de Zotero los documentos adjuntos a las citas, los PDFs, con Mendeley sí. Entonces, por lo tanto, con 300, aunque parece que 300 megabytes inicialmente fuera una cantidad mucho menos atractiva que los 2 gigabytes, pero con esa facilidad de solamente sincronizar citas y no documentos completos, pues 300 megabytes suena muy ampuloso comparado con 2 gigabytes. Vamos a ver cómo podemos configurar eso en Zotero, ¿sí? Y si bien parece que hay una mejor flexibilidad en Mendeley para soportar diferentes navegadores y Zotero solamente ha soslayado el soporte para Internet Explorer, algo que me parece totalmente positivo, ¿sí? Entonces, como verán, las diferencias son mínimas. Yo creo que si queremos tomar una decisión a futuro, o sea, que nos sirva hoy y nos sirva a futuro, creo que la comunidad de usuarios de Zotero, por causa de que es totalmente abierto, nos va a permitir tener cada vez más y más novedades para robustecer esta aplicación. La comunidad, también Mendeley tiene una comunidad de usuarios respetable, solo que pues esa parte de usar cierta parte de código privativo es un poquito, nos impide, digamos, poder pensar de que esta herramienta y además las actualizaciones y las características de Mendeley no se actualizan tan seguido como las características de Zotero. Por esa razón prefiero escoger Zotero, y hay una razón más, digamos. Si, digamos, fuéramos una institución que exige documentos con citaciones mixtas, es decir, no queremos todas las citaciones totalmente en APA o en MLA o totalmente en Chicago, sino que queremos hacer citaciones con formatos mixtos. Esa customización de los formatos, esa configuración de formatos de citación es mucho más flexible en Zotero que en Mendeley. ¿Sí? Entonces, esas son las consideraciones para que podamos considerar qué software de citación podríamos utilizar. Entre las opciones gratuitas. No se olviden, EndNote es una aplicación comercial que también tiene ciertas características muy interesantes. Bueno, ahora pasaremos al asunto de instalar Zotero. Si entramos al sitio web de Zotero, zotero.org, lo primerito que tenemos que hacer, que hay que hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta en Zotero, porque así vamos a tener acceso a esos 300 megabytes en línea. Esto es muy importante porque
Si ustedes se fijan acá, si ustedes están en Word, Word tiene una herramienta bibliográfica acá en la sección de referencias que nos permite administrar nuestras fuentes bibliográficas para luego insertarlas dentro de nuestro texto en nuestros artículos científicos, ¿sí? Esta pequeña base de datos que está incrustada dentro de las herramientas de Word nos permite generar fuentes bibliográficas en una investigación tras otra, y Word guarda un registro de todas las fuentes de citación que hubiéramos usado en todas nuestras investigaciones para que las podamos reutilizar en futuras investigaciones, ¿sí? El leve problema es de que esta base de datos se pierde si es que por alguna razón tenemos que reinstalar Office, ¿sí? Porque esta base está dentro de Word. Entonces, esa es la razón por la cual el camino que estoy sugiriendo es de que utilizamos una third party, una herramienta de terceros para manejar nuestra base de datos de administración de citaciones, porque estas dos soluciones, en este caso Zotero y Mendeley, estas dos soluciones guardan nuestras colecciones de citas en Internet, ¿sí? Entonces no tienen por qué depender de si tenemos que formatear nuestro disco duro o no para perderlo o no. Simplemente lo guardamos en la nube y eso es todo. Entonces tenemos que guardar un registro, generar un registro aquí en Zotero, creamos un username con el cual podamos inclusive invitar a otras personas a que después nos sigan, que sigan nuestro trabajo de recopilación de citas, por la razón que fuera. Proveemos esta otra información, presionamos el botón de No Soy Robot para mostrarle al sitio que no es un software quien está haciendo este registro, y luego presionamos el botón Register, ¿sí? Nos va a llegar un correo a nuestro correo electrónico, ¿sí? Y ese correo se va a ver parecido a este que tengo acá, en el cual básicamente van a ver que se necesita copiar este URL en su navegador y para poder terminar el proceso de instalación. Cuando hayan terminado ese proceso de verificación de cuenta, entonces lo que ustedes van a tener, después de eso van a poder ingresar en el sitio con los datos que acaban de utilizar. Van a necesitar su username y van a necesitar su password, ¿sí? Entonces, una vez que tengan los datos y hayan validado su cuenta, entran con login a Zotero. Aquí fíjense, estos son los datos. Pueden utilizar su username o su correo electrónico. Estos son los datos que yo he provisto para mi cuenta, y simplemente entramos al sitio y lo que obtenemos a cambio es irnos a la segunda pestañita del sitio, My Library, y ahí vemos cuál es el contenido de nuestra cuenta en Zotero, ¿sí? Eso es todo para el proceso de registro en Zotero. Volvamos a la pestaña principal. Ok, ahora lo que necesitamos hacer es descargar el Zotero for Windows. También está disponible para Mac y para Linux, para que esta herramienta que descarguemos sea la herramienta que nos permita sincronizar nuestro trabajo en nuestro escritorio con la cuenta en Internet. Entonces simplemente hacemos clic en el botón y llegamos a esta ventana en la cual tenemos que descargar la versión 5 para Windows. Soporta otras plataformas también. Presionamos Download y la descarga va a comenzar en el momento que yo presione Save. Una vez que haya terminado la descarga, aquí está el archivo en cuestión. Yo les he distribuido una versión anterior. Procedan con la descarga. Habrán terminado ya esa descarga. La última versión, vale la pena descargar siempre la última versión para asegurarnos que los procesos de captura de enlaces y de sincronización siempre van a funcionar, ¿sí? Entonces simplemente comenzamos a ejecutar el instalador para que se desempaquete. Le decimos aquí que sí permitimos
archivo ejecutarse en nuestra computadora, y luego lo que tenemos que hacer es instalar el programa como usualmente instalamos todos los programas, ¿sí? Presionamos Next, Next, Next y listo. Esperamos a que el proceso de instalación de la versión de Zotero para escritorio, para Windows, termine. No es un proceso muy largo, ¿sí? Aquí le podemos decir que podemos dejarle que Zotero funcione inmediatamente. Por si acaso hay Zotero, entre las cosas que he hecho en su proceso de instalación es crear este icono en nuestro escritorio para que también desde ahí podamos correrlo. Bueno, aquí tenemos la ventana en la cual Zotero nos está diciendo que hemos terminado la instalación, y Zotero está corriendo aquí ya en su ventana principal, y también está mostrándonos esta otra ventanita chiquitita. Si ustedes tienen LibreOffice instalado así como Microsoft Word, como lo tengo yo, entonces aquí simplemente tenemos que presionar Next y esperar a que Zotero instale su plugin para funcionar dentro de LibreOffice. Zotero también instala un pequeño plugin, una pequeña modificación en nuestro Microsoft Word para que podamos incrustar dentro de nuestros documentos de Word cualquier cita que tengamos en nuestra base de datos, esa base de datos que estamos viendo ahí atrás, ¿sí? Ya ha terminado de instalarse el plugin, simplemente presionamos Finish y con eso ha terminado todo el proceso de instalación. Ahora tenemos que configurar esta aplicación, porque en el caso de ustedes me figuro de que ustedes no tienen nada de esto, ¿sí? Entonces, porque están comenzando de cero con la herramienta, entonces lo que tienen que hacer es irse a la herramienta editar, y en editar eligen preferencias, ¿sí? En preferencias tienen aquí una ventanita en la cual hay varias opciones. Hay que hacer unas cuantas modificaciones. Primero, esta opción que dice adjuntar automáticamente los archivos PDF y otros tipos al guardar elementos, díganle que no quieren adjuntar nada, porque este Zotero, además de ser una herramienta de administración de citas bibliográficas, también es una herramienta de indexación de contenidos. Pero para eso tengo otra herramienta fuera de Zotero que les voy a mostrar cómo funciona, y la ventaja también es de que no estaríamos consumiendo rápidamente nuestros 300 megabytes utilizando otra herramienta para indexar. Pero si ustedes quisieran, pueden usar Zotero como una herramienta de indexación de contenidos para hacer búsquedas inmediatamente ahí, ¿no? Bueno, entonces estamos diciéndole de que no queremos que adjunte PDFs. Luego nos vamos a la pestañita sincronizar, y ahí tenemos que meter los datos que hemos usado para nuestra cuenta con Zotero, ¿sí? Entonces en mi caso son estos datos. Y luego presionan configurar sincronización. Esperamos un momento y después, si sale esta ventana, nuestra versión de escritorio está ya configurada para sincronizarse con nuestra cuenta de Zotero, ¿sí? Pueden dejar este asunto de sincronizar automáticamente. Esa es otra cosa muy interesante de Zotero con respecto a Mendeley. En Mendeley lo primero que tenemos que hacer al rato de entrar a Mendeley es sincronizar Mendeley, nuestra versión de escritorio de Mendeley, con la versión en línea para que se actualice, trabajar en nuestra investigación, y cuando terminemos nuestra investigación volver a sincronizar Mendeley antes de salirnos, porque no hay este proceso de sincronización automática, ¿sí? Bueno, espero yo que estas herramientitas se actualizan muy rápidamente, así es que espero que Mendeley me desmiente rápidamente, ¿sí? Entonces simplemente vamos a quitarle esto de sincronizar el texto completo de contenido, y esta parte de los archivos, esa es la parte del file sync que les había mencionado. Desactiven todo eso para que
de ninguna forma consumamos nuestro almacenaje en Zotero con los archivos que encontremos en nuestras investigaciones. Una cosita más que hay que hacer: entramos a la parte de avanzadas y vamos a elegir archivos y carpetas, la pestañita de archivos y carpetas, para poder decirle a nuestro Zotero en qué lugar de nuestra computadora quisiéramos guardar nuestros archivos, ¿sí? Yo estoy decidiendo de que voy a guardar mis archivos en esta carpeta, ¿sí? Un lugar en donde voy a querer que se guarden todas mis citas bibliográficas, ¿sí? Ustedes elijan un lugar en donde vayan a guardarse todas sus citas bibliográficas, ¿sí? Y una vez que lo tienen decidido, entonces especifiquen cuál es esa carpeta. Elijan el botón personalizar y luego váyanse a la carpeta que hayan escogido. Dice que el directorio está vacío. Para mover un directorio de datos Zotero existente, tendrá que moverlos manualmente los archivos desde el directorio de datos existente a la nueva ubicación después de haber cerrado Zotero. ¿Quiere usar el nuevo directorio? Sí, quiere usarlo. Zotero debe reiniciarse para que se realice el cambio. Asegúrese de mover los archivos. Salir de Zotero. No hay ningún problema. Esta es la primera vez en que mi cuenta se va a sincronizar con esta versión de escritorio, ¿sí? A una base de datos vacía, ¿no? No hay ninguna necesidad de asustarse. Hay que hacer esto sí o sí la primera vez. Exactamente aquí Zotero dice lo que les acabo de decir. Si sus datos Zotero existen por doquier en su computadora, debe mover el directorio de datos actual o cambiar la ubicación del directorio de datos para apuntar a sus datos existentes. Vamos a ya decirle que sincronice, ¿sí? Y fíjense cómo es que Zotero está encontrando mis archivos, porque todas estas citas se encuentran almacenadas en mi cuenta en internet, ¿sí? Bueno, creo que con eso hemos terminado. Vamos a verificar preferencias avanzadas y eso es todo, ¿sí? Ya lo tenemos todo configurado. Ya estamos en la carpeta correcta. Ok, si ustedes ven ahora mi carpeta de citas, Zotero acaba de crear toda una estructura de archivos en donde va a almacenar todas mis citas. En los mensajes anteriores, Zotero hablaba de sus datos, de sus archivos de datos, y se refiere a estos. Si por alguna razón ustedes van a querer mover toda su base de datos de citación, se refiere a estos archivos para moverlos al lugar en donde ustedes vayan a configurar en una siguiente oportunidad Zotero para que pueda encontrar la base de datos que ustedes ya han estado desarrollando. Listo. Ya tenemos nuestra base de datos, nuestro Zotero de escritorio configurado. Vamos a hacer una cosita ahora. Si se fijan aquí, por el momento no tenemos una pestaña que dice Zotero. Voy a cerrar mi Word y lo voy a volver a abrir, ¿sí? No debería haber tenido mi Word abierto durante la instalación de Zotero. Eso podría provocarme problemas para que la modificación de Zotero a mi Word no se ejecute. No creo que vaya a tener ese tipo de problemas. No la tengo, porque fíjense, aquí está el menú de Zotero, ¿sí? Aquí están las opciones de este menú. Las vamos a explicar en otro video, pero esto es mi verificación de que Zotero se ha instalado sin ningún problema, ¿sí? Y si por alguna razón hubiera algún tipo de problema con la instalación, ¿sí? Aquí en herramientas ustedes pueden ver herramientas y complementos. Pueden ver esta ventana en la que dice que hay dos extensiones que se han instalado. Una es la integración con LibreOffice y otra es la integración con Microsoft Word, ¿sí? Y en el momento que ustedes gusten pueden desactivarlas si es que no desean tenerlas disponibles en su
en sus computadoras, ¿sí? Ahora falta un pasito más, porque una vez que hemos terminado la instalación aparece esta ventana en la cual dice que hemos ya instalado la versión de escritorio, pero falta instalar la extensión de Chrome. Este sitio se da cuenta automáticamente con qué navegador estoy, porque soporta extensiones para Chrome, Firefox y Safari. Entonces me ofrece exactamente la del navegador en la cual estoy. Simplemente aquí tengo que presionar Install, esperar un ratito, va a aparecer esta ventana en la cual se me pregunta si quiero añadir la extensión. Le digo que sí. Aquí abajo a la izquierda va a comenzar la descarga de la extensión. No es un programa muy grande, hay que esperar que termine, y una vez que termine la descarga se va a instalar automáticamente la extensión en mi Chrome. La prueba es de que aquí arriba, fíjense, acaba de añadirse un nuevo icono al lado del Omnibox, y ese es el icono de Zotero, ¿sí? Sale este mensaje para demostrarnos de que todo salió bien y que podemos presionar Control Shift S cualquier rato que queramos usar la extensión, o si directamente hacer clic en el icono, ¿sí? Eso es todo. Con eso ya hemos creado cuenta en Zotero, hemos desinstalado la versión de escritorio y hemos instalado las extensiones para Word y para Chrome. Estamos listos para comenzar a investigar. Eso lo veremos en un siguiente video.